Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, en el seno de una familia extremadamente pobre. Su madre, Ana Lucía Restrepo, era una mujer difícil y alcohólica que apenas podía mantener a su hija. Cuando Griselda tenía aproximadamente 3 años, su madre decidió mudarse a Medellín buscando mejores oportunidades, pero terminaron viviendo en uno de los barrios más peligrosos y miserables de la ciudad. La infancia de Griselda transcurrió en las calles de Medellín, en un ambiente dominado por la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades. Desde muy temprana edad tuvo que aprender a sobrevivir en un entorno hostil donde la ley del más fuerte era la única que imperaba. No tuvo acceso a educación formal y creció prácticamente sin supervisión materna, lo que la expuso a todo tipo de peligros y malas influencias. Según diversos relatos, a los 11 años Griselda ya participaba en actividades delictivas menores. Los reportes indican que durante su preadolescencia estuvo involucrada en un intento de secuestro que terminó trágicamente. Esta experiencia temprana con la violencia extrema aparentemente no la traumatizó, sino que la endureció y le mostró que podía usar el miedo como herramienta de poder. Durante su adolescencia, Blanco sobrevivió en las calles realizando actividades como carterismo y pequeños robos. El ambiente en el que creció no le ofreció modelos positivos a seguir, sino que la rodeó de personas involucradas en diversos grados de criminalidad. Esta exposición temprana al mundo delictivo forjó su carácter y le enseñó lecciones que más tarde aplicaría en su carrera como narcotraficante. A los 13 años, Griselda conoció a Carlos Trujillo, un falsificador de documentos y pequeño delincuente varios años mayor que ella. A pesar de su corta edad, contrajo matrimonio con él, lo cual no era inusual en los barrios pobres de Colombia en esa época. Con Trujillo tuvo 3 hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. Este matrimonio representó su primera introducción seria al crimen organizado, aunque todavía a niveles relativamente menores. Carlos Trujillo estaba involucrado en diversas actividades ilegales, principalmente falsificación de documentos, y también tenía conexiones con el incipiente mundo del tráfico de estupefacientes que comenzaba a organizarse en Colombia. A través de su esposo, Griselda conoció a personas que eventualmente se convertirían en figuras importantes del narcotráfico colombiano. Durante estos años, Griselda demostró tener una mente astuta para los negocios. No se conformaba con el papel tradicional de esposa pasiva, sino que participaba activamente en las operaciones criminales de su marido, a menudo aportando ideas y mostrando una habilidad natural para la planificación y la estrategia. Sus vecinos y conocidos de esa época la describían como una mujer ambiciosa, inteligente y extremadamente determinada. Sin embargo, el matrimonio con Trujillo no duró mucho tiempo. Griselda se cansó de la vida limitada que llevaba y comenzó a tener ambiciones más grandes. Eventualmente se separó de Trujillo y dejó a sus 3 hijos al cuidado de familiares mientras ella buscaba nuevas oportunidades. Trujillo fue posteriormente asesinado en Colombia, aunque las circunstancias exactas de su muerte permanecen poco claras. El verdadero punto de inflexión en la vida de Griselda llegó cuando conoció a Alberto Bravo, un traficante de narcóticos con conexiones tanto en Colombia como en Estados Unidos. Bravo era considerablemente más sofisticado que su primer esposo y estaba involucrado en el negocio emergente del tráfico de cocaína, que en los años 60 y principios de los 70 apenas comenzaba a organizarse de manera profesional. Griselda y Alberto se convirtieron en socios tanto en lo personal como en lo profesional. Ella demostró rápidamente que tenía un talento excepcional para este negocio. No solo era valiente y despiadada cuando era necesario, sino que también poseía una inteligencia práctica que le permitía identificar oportunidades y resolver problemas logísticos complejos. La pareja comenzó a operar entre Colombia y Estados Unidos, inicialmente en pequeña escala pero expandiéndose rápidamente. Griselda mostró una capacidad impresionante para crear redes de contactos, reclutar personas leales y organizar operaciones de contrabando cada vez más sofisticadas. Mientras muchos traficantes de la época operaban de manera improvisada y desorganizada, ella aplicaba principios casi empresariales a su negocio ilegal. A principios de la década de 1970,
Griselda y Alberto Bravo decidieron mudarse a Queens, Nueva York, donde establecieron una base de operaciones para importar y distribuir cocaína. Nueva York representaba un mercado enorme y en crecimiento para las sustancias prohibidas, y la pareja vio el potencial de construir algo realmente grande. En Queens, Griselda estableció una red de distribución que operaba con una eficiencia inusual para la época. Reclutó principalmente a colombianos y otros latinoamericanos, creando una organización basada en lazos de confianza étnica y geográfica. Su operación comenzó a generar cantidades considerables de dinero, y ella desarrolló métodos cada vez más sofisticados para lavar estos ingresos y reinvertirlos en la expansión del negocio. Durante estos años en Nueva York, Blanco perfeccionó muchas de las técnicas que la harían famosa más adelante. Desarrolló rutas de contrabando innovadoras, incluyendo el uso de ropa interior especialmente diseñada con compartimentos ocultos donde las mulas podían transportar cantidades significativas de cocaína. También comenzó a utilizar métodos de intimidación extrema para mantener la lealtad de sus empleados y el miedo entre sus competidores. La vida en Nueva York también expuso a Griselda a un nivel de sofisticación criminal que no había experimentado en Colombia. Observó cómo operaban las organizaciones criminales italoamericanas y aprendió lecciones valiosas sobre estructura organizacional, corrupción de funcionarios públicos y la importancia de mantener un perfil relativamente bajo mientras se acumulaba poder y riqueza. A mediados de los años 70, la relación entre Griselda y Alberto comenzó a deteriorarse. Los detalles exactos son difusos, pero aparentemente surgieron disputas sobre dinero y control del negocio. Griselda, quien nunca aceptó un papel secundario ante nadie, quería más poder y autonomía en la organización. En 1975, Griselda viajó a Colombia para confrontar a Alberto sobre una cantidad significativa de dinero que supuestamente faltaba en las cuentas de la organización. El encuentro, que tuvo lugar en una discoteca en Bogotá, terminó en violencia. Según testigos, ambos sacaron armas y se produjo un tiroteo. Alberto Bravo murió en el intercambio de disparos, junto con varios de sus guardaespaldas. Griselda recibió un disparo en el abdomen pero sobrevivió después de recibir atención médica. Este incidente demostró varios aspectos del carácter de Griselda que la definirían durante el resto de su carrera. Primero, su absoluta falta de miedo ante la confrontación física directa. Segundo, su disposición a eliminar incluso a sus socios más cercanos si consideraba que la habían traicionado. Y tercero, su capacidad de sobrevivir en situaciones extremadamente peligrosas gracias a una combinación de valentía, astucia y buena suerte. Con Alberto Bravo fuera del camino, Griselda asumió el control total de la operación que habían construido juntos. Ahora era una mujer libre, rica, poderosa y absolutamente despiadada. Estaba lista para llevar su negocio a un nivel completamente nuevo. A finales de los años 70, Griselda Blanco tomó la decisión estratégica de trasladar sus operaciones principales de Nueva York a Miami, Florida. Esta decisión resultó ser brillante por varias razones. Miami estaba geográficamente mucho más cerca de Colombia, lo que facilitaba las operaciones de contrabando. La ciudad también tenía una población hispana en rápido crecimiento, lo que le proporcionaba un entorno cultural familiar y un grupo de reclutamiento para su organización. Además, las autoridades locales todavía no estaban bien preparadas para lidiar con el narcotráfico a gran escala que estaba por llegar. Griselda llegó a Miami justo cuando la ciudad estaba experimentando una transformación dramática. El éxodo de Mariel de 1980 trajo a más de 125,000 cubanos a Florida, incluyendo a algunos criminales violentos que Fidel Castro había liberado deliberadamente de las prisiones cubanas. Este influjo creó un ambiente de caos y oportunidad que Griselda supo aprovechar magistralmente. En Miami, Blanco estableció lo que se convertiría en uno de los imperios del narcotráfico más exitosos y violentos en la historia de Estados Unidos. Su organización llegó a controlar una parte significativa del mercado de cocaína en la costa este del país. En su apogeo, se estima que su red movía aproximadamente 3.400 kilos de cocaína mensualmente y generaba ingresos extraordinarios, posiblemente entre 60 y 80 millones de dólares al mes,
cifras astronómicas incluso para los estándares actuales. Lo que distinguió a Griselda de muchos otros narcotraficantes de su época fue su aproximación casi corporativa al negocio ilegal. Mientras otros operaban de manera caótica y reactiva, ella creó una organización con estructura jerárquica clara, división de responsabilidades y protocolos operativos específicos. Su red estaba dividida en células operativas que funcionaban de manera semi-independiente. Cada célula se especializaba en un aspecto particular del negocio: contrabando, distribución mayorista, venta al detalle, lavado de dinero o seguridad. Esta compartimentalización significaba que si una célula era capturada o comprometida, las otras podían seguir operando sin verse directamente afectadas. Griselda también innovó en los métodos de contrabando. Además de las técnicas tradicionales, su organización utilizó aviones privados con compartimentos ocultos, barcos de pesca comerciales, contenedores de carga legítima y una variedad de otros métodos creativos. Mantenía múltiples rutas activas simultáneamente, de modo que si una era descubierta por las autoridades, podía cambiar rápidamente a alternativas sin interrumpir significativamente el flujo de producto. El lavado de dinero era otra área donde Griselda demostró sofisticación. Estableció negocios legítimos como fachada, incluyendo tiendas de ropa, restaurantes y empresas de importación-exportación. Utilizó compradores intermediarios para adquirir propiedades inmobiliarias de lujo. También movía dinero a través de bancos en países con leyes bancarias permisivas, anticipándose a técnicas que más tarde se volverían comunes en el crimen organizado internacional. Sin embargo, lo que realmente hizo famosa, o infame, a Griselda Blanco no fue su acumen empresarial sino su extraordinaria violencia. Ella entendía que en el mundo del narcotráfico, la reputación de brutalidad era un activo valioso. El miedo que inspiraba mantenía a sus empleados leales, a sus competidores cautelosos y a posibles informantes silenciosos. Griselda popularizó en Miami el método del sicario en motocicleta, una técnica que supuestamente había observado o desarrollado en Colombia. El método era devastadoramente efectivo. Dos hombres en una motocicleta se acercaban rápidamente a su objetivo, el pasajero disparaba múltiples veces y luego ambos se escapaban fácilmente a través del tráfico antes de que las autoridades pudieran responder. Este método permitía ejecutar personas en plena luz del día, en lugares públicos, maximizando el efecto intimidatorio. El número exacto de personas que murieron por órdenes de Griselda nunca se sabrá con certeza. Las estimaciones varían ampliamente, desde aproximadamente 40 hasta posiblemente más de 200. Lo que está claro es que ella no dudaba en ordenar eliminaciones por razones que otros considerarían triviales: empleados que cometían errores menores, personas que mostraban falta de respeto, antiguos socios que ya no le eran útiles, e incluso individuos que simplemente sabían demasiado sobre sus operaciones. Uno de los incidentes más notorios ocurrió en julio de 1979 en el estacionamiento del centro comercial Dadeland Mall, uno de los más grandes y populares de Miami. Dos hombres armados con pistolas y una ametralladora modificada ejecutaron a dos personas en plena tarde. Los sicarios dispararon más de 100 veces, acribillando no solo a sus objetivos sino también los vehículos circundantes. Milagrosamente, ningún transeúnte resultó herido, pero el incidente aterrorizó a la comunidad de Miami y marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre el problema del narcotráfico. Las acciones de Griselda Blanco y otras organizaciones de narcotráfico convirtieron a Miami a principios de los años 80 en una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. El periodo de aproximadamente 1979 a 1983 es conocido como la Guerra de la Cocaína de Miami, y las estadísticas son asombrosas. En 1980, Miami registró 573 homicidios, una cifra extraordinaria para una ciudad de su tamaño. Los hospitales reportaron estar abrumados con víctimas de disparos. La morgue del condado de Dade tuvo que alquilar camiones refrigerados para almacenar cuerpos porque sus instalaciones estaban completamente saturadas. Los tiroteos en autopistas y lugares públicos se volvieron tan comunes que muchos residentes consideraron mudarse a otras ciudades.
Este nivel de violencia no fue accidental sino el resultado de guerras territoriales entre diversas organizaciones de narcotráfico, incluyendo la de Griselda. Cuando competidores intentaban entrar en su territorio o desafiar su dominio, ella respondía con fuerza abrumadora. Su filosofía era que era mejor eliminar completamente a un rival que permitir que cualquier desafío a su autoridad quedara sin respuesta. La violencia también se extendía a personas completamente inocentes que simplemente tuvieron la mala suerte de estar relacionadas con alguien en su lista de objetivos. Griselda no tenía escrúpulos en ordenar la eliminación de familiares de sus enemigos, incluyendo mujeres y ocasionalmente incluso menores, si creía que esto enviaría un mensaje o ejercería presión sobre su objetivo principal. A pesar de su brutalidad en los negocios, Griselda también tenía una vida personal compleja. En Miami conoció a Darío Sepúlveda, un traficante menor considerablemente más joven que ella. Griselda, quien para entonces tenía cerca de 40 años, se enamoró de Darío y en 1978 tuvo con él a su cuarto y último hijo, Michael Corleone Blanco, nombrado así en honor al personaje de la película El Padrino, una de las favoritas de Griselda. El matrimonio con Darío fue tormentoso desde el principio. Él se sentía intimidado por el poder y la violencia de Griselda, y la relación estaba constantemente tensa por conflictos sobre dinero, control y la crianza de Michael. Griselda era posesiva en extremo, no solo con sus negocios sino también con sus seres queridos, y no toleraba ninguna forma de desafío o independencia. La relación se deterioró completamente cuando Darío decidió que quería separarse de Griselda y llevarse a Michael de vuelta a Colombia. En 1983, Darío efectivamente secuestró a su propio hijo y huyó a Medellín. Griselda estaba furiosa por esta traición. Después de varios intentos fallidos de negociar el regreso de su hijo, finalmente tomó la decisión que había tomado tantas veces antes cuando alguien la desafiaba: ordenó la eliminación de Darío. En 1983, sicarios contratados por Griselda localizaron y ejecutaron a Darío Sepúlveda en un centro comercial en Medellín. Recuperaron a Michael y lo devolvieron a su madre en Miami. Este incidente demostró nuevamente que Griselda no hacía distinciones entre negocios y vida personal, y que su necesidad de control absoluto superaba cualquier consideración emocional. Con las enormes cantidades de dinero que generaba su operación, Griselda vivía un estilo de vida extremadamente lujoso. Adquirió múltiples propiedades en el sur de Florida, incluyendo mansiones en vecindarios exclusivos. Sus residencias estaban decoradas de manera ostentosa, con muebles caros, obras de arte y todo tipo de lujos. Griselda tenía debilidad por las joyas caras y coleccionaba piezas elaboradas de oro y piedras preciosas. También gastaba grandes sumas en ropa de diseñador y artículos de lujo. Sus vehículos incluían automóviles deportivos caros y limusinas. Para alguien que había crecido en la pobreza más extrema, estos lujos representaban no solo comodidad sino también un símbolo de cuán lejos había llegado. Sin embargo, su paranoia también significaba que vivía rodeada de seguridad constante. Sus residencias tenían sistemas de seguridad elaborados, guardaespaldas armados y múltiples rutas de escape. Rara vez dormía en el mismo lugar 2 noches consecutivas y mantenía varias propiedades que podía usar en rotación para dificultar que alguien la ubicara. A pesar de su riqueza y poder, Griselda no podía disfrutar de su dinero de la manera que muchas personas ricas lo hacen. No podía viajar libremente ni aparecer en público sin preocuparse constantemente por su seguridad. Vivía en una prisión dorada de su propia creación, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando el próximo intento de traición o ataque. Para principios de los años 80, Griselda Blanco se había convertido en una prioridad para las autoridades federales. La Administración para el Control de Drogas, DEA, y el FBI tenían operaciones activas investigándola. El problema era que Griselda había construido su organización para ser resistente a la infiltración y el compromiso. Operaba principalmente a través de intermediarios y rara vez se involucraba directamente en las transacciones de sustancias. La gente que trabajaba en los niveles inferiores de su organización a menudo ni siquiera sabía quién era realmente el jefe.
Su paranoia y sus medidas de seguridad elaboradas hacían extremadamente difícil para los agentes encubiertos infiltrarse en sus operaciones. Además, Griselda utilizaba la intimidación y la violencia para asegurar el silencio. Los informantes potenciales sabían que si cooperaban con las autoridades, no solo ellos sino también sus familias enteras podrían ser eliminadas. Esta reputación de venganza implacable creaba una cultura de silencio que frustraba a los investigadores. Sin embargo, las autoridades persistieron. Comenzaron a construir casos utilizando vigilancia electrónica, seguimiento financiero y testimonio de personas en los márgenes de la organización. Lentamente, empezaron a desarrollar un cuadro de la estructura y operaciones del imperio de Griselda. En 1985, la suerte de Griselda finalmente se agotó. Los agentes federales habían acumulado suficiente evidencia para obtener una orden de arresto. El 17 de febrero de 1985, agentes de la DEA la arrestaron en su residencia en Irvine, California, donde se había mudado recientemente en un intento de reducir su perfil y escapar del escrutinio en Florida. La captura fue relativamente pacífica, probablemente porque Griselda fue tomada completamente por sorpresa. Se encontró efectivo considerable, joyas y documentación valiosa en su residencia. Los agentes la describieron como sorprendentemente calmada durante el arresto, como si hubiera estado esperando este momento durante años. El arresto de Griselda Blanco fue noticia nacional. Los medios de comunicación la apodaron la madrina, la reina de la cocaína y la viuda negra, debido al destino de sus esposos. Las historias sobre su ascenso desde la pobreza en Colombia hasta convertirse en una de las narcotraficantes más poderosas y violentas del mundo fascinaron al público. Después de su arresto, Griselda enfrentó múltiples acusaciones en diferentes jurisdicciones. El primer juicio importante comenzó en Nueva York, donde fue acusada de cargos relacionados con sus operaciones durante su tiempo en Queens en los años 70. En 1985, fue declarada culpable de conspiración para fabricar, importar y distribuir cocaína. Fue sentenciada a 15 años en prisión federal. Sin embargo, ese no era el único problema legal que enfrentaba. Florida también tenía cargos pendientes contra ella, incluyendo acusaciones relacionadas con varios asesinatos ordenados durante su tiempo en Miami. Los fiscales en Florida estaban particularmente interesados en procesarla por el infame incidente del Dadelanmal y otros homicidios de alto perfil. Lo que complicó el caso de Florida fue que muchos de los testigos potenciales estaban muertos, habían desaparecido o estaban demasiado aterrorizados para testificar. Construir un caso sólido de asesinato contra Griselda requería encontrar personas dispuestas a testificar sobre órdenes que ella había dado años atrás, y la mayoría de la gente que tenía ese conocimiento estaba comprensiblemente reacia a hacerlo. En 1994, después de cumplir varios años de su sentencia de Nueva York, Griselda fue finalmente juzgada en Miami por 3 cargos de asesinato en primer grado. El juicio reveló detalles perturbadores sobre sus métodos y la brutalidad de su operación. Los fiscales presentaron evidencia de que ella había ordenado personalmente las ejecuciones y en algunos casos incluso había estado presente durante la planificación. En un giro dramático, Griselda fue declarada culpable de los 3 asesinatos. Enfrentaba la posibilidad de la pena capital, pero finalmente fue sentenciada a 3 condenas concurrentes de 20 años en prisión, que se cumplirían después de su sentencia de Nueva York. Griselda Blanco pasó aproximadamente 2 décadas en el sistema penitenciario federal de Estados Unidos. Durante su encarcelamiento, estuvo alojada en diversas instituciones, principalmente en la Institución Correccional Federal para Mujeres en Tallahassee, Florida, y luego en la Institución Correccional Federal de Dublín en California. Los informes sobre su comportamiento en prisión son variados. Algunos guardias y prisioneros la describieron como relativamente tranquila y cooperativa, mientras que otros afirmaron que intentaba mantener una posición de poder incluso detrás de las rejas. Hubo rumores de que continuaba dirigiendo ciertos aspectos de sus operaciones desde la prisión, aunque estas afirmaciones nunca fueron completamente verificadas.
Durante su encarcelamiento, Griselda experimentó tragedias personales devastadoras. En 1994, su hijo Dixon fue asesinado en Colombia. En 1995, su hijo Osvaldo también fue ejecutado en Medellín. En 2004, su tercer hijo, Uber, murió en un tiroteo en Colombia. Las tres muertes estaban aparentemente relacionadas con el mundo del narcotráfico y posibles venganzas por acciones que Griselda había ordenado años atrás. Para una mujer que había causado tanto dolor a tantas familias, ahora experimentaba el dolor de perder a sus propios hijos de manera violenta. Su único hijo sobreviviente era Michael Corleone, quien para entonces era adulto y estaba tratando de construir una vida lejos del mundo criminal. La pérdida de 3 de sus 4 hijos fue un golpe devastador para Griselda, y según algunos informes, la cambió profundamente durante sus últimos años en prisión. En 2004, después de cumplir aproximadamente 19 años de su sentencia combinada, Griselda Blanco fue liberada de la prisión federal. Sin embargo, su libertad en Estados Unidos fue breve. Como ciudadana colombiana y criminal convicta, inmediatamente enfrentó procedimientos de deportación. En junio de 2004, a la edad de 61 años, Griselda fue deportada a Colombia. Regresó al país que había dejado décadas atrás como una joven emprendedora criminal y al que ahora volvía como una mujer mayor, quebrada por la pérdida de sus hijos y marcada por 2 décadas en prisión. Se instaló en Medellín, la ciudad donde había crecido en la pobreza. Utilizando el dinero que aparentemente había escondido durante sus años en el narcotráfico, las autoridades nunca recuperaron la mayoría de sus ganancias. Adquirió una modesta propiedad en un barrio de clase media. A diferencia de sus mansiones en Miami, ahora vivía de manera mucho más discreta. Los vecinos reportaron que Griselda llevaba una vida tranquila y relativamente solitaria. Rara vez salía de su casa y cuando lo hacía, mantenía un perfil muy bajo. Había envejecido considerablemente durante su tiempo en prisión y había ganado mucho peso. Ya no era la mujer glamorosa y aterradora que había aterrorizado Miami décadas atrás, sino una abuela que aparentemente solo quería vivir sus últimos años en paz. Durante sus 8 años en Colombia después de su deportación, Griselda vivió en relativa oscuridad. Se mantenía en contacto con su hijo Michael, quien había logrado establecer algunas empresas legítimas y estaba tratando de distanciarse del legado criminal de su familia. Ella aparentemente encontraba consuelo en sus nietos y en los recuerdos de una vida que, aunque violenta y criminal, había sido extraordinaria en muchos sentidos. Sin embargo, Griselda nunca pudo escapar completamente de su pasado. Medellín, aunque transformada desde los días violentos del cartel de Medellín, seguía siendo una ciudad donde el narcotráfico y sus consecuencias continuaban siendo parte de la realidad cotidiana. Las personas que habían sido afectadas por sus acciones décadas atrás no habían olvidado, y las familias de sus víctimas en Colombia ciertamente tampoco. Algunos observadores especularon que Griselda, a pesar de su vida discreta, posiblemente todavía tenía conexiones con el mundo criminal o que mantenía cierta riqueza escondida. Otros creían que realmente había dejado atrás ese mundo y solo quería vivir sus últimos años en paz. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco salió de su casa en Medellín para visitar una carnicería local, una actividad mundana que había realizado muchas veces antes. Era media tarde y el vecindario estaba relativamente tranquilo. A sus 69 años, caminaba lentamente y probablemente no representaba una figura imponente para quien no conociera su historia. Mientras caminaba por la calle, 2 hombres en una motocicleta se acercaron rápidamente. El pasajero extrajo un arma y disparó 2 veces contra Griselda, impactándola en la cabeza. La ejecución fue rápida, profesional y brutal. Los sicarios escaparon en su motocicleta, desapareciendo en el tráfico de Medellín antes de que nadie pudiera reaccionar. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Griselda Blanco, quien había popularizado el método del sicario en motocicleta y lo había utilizado para eliminar a docenas, si no cientos, de personas, murió exactamente de la misma manera.
La técnica que ella había perfeccionado en Miami y exportado de vuelta a Colombia finalmente se utilizó contra ella misma. Las autoridades colombianas nunca identificaron definitivamente a los responsables de su asesinato. Las teorías abundaron: venganza de familias de víctimas antiguas, conflictos relacionados con dinero que había escondido, o simplemente alguien del mundo criminal que vio una oportunidad de ganar reputación eliminando a una leyenda. La verdad permanece desconocida. La historia de Griselda Blanco es profundamente perturbadora por muchas razones. Representa una vida de violencia extrema, sufrimiento causado a innumerables personas y familias destruidas. Las víctimas de sus órdenes incluían no solo rivales criminales, sino también personas inocentes que simplemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Al mismo tiempo, su historia plantea preguntas incómodas sobre género, poder y criminalidad. Griselda operó en un mundo dominado por hombres y alcanzó un nivel de poder que pocas mujeres en el crimen organizado han logrado. Muchos han especulado que tuvo que ser aún más violenta y despiadada que sus contrapartes masculinas precisamente porque era mujer en ese mundo, necesitando demostrar constantemente que era tan peligrosa, o más, que cualquier hombre. Su vida también ilustra las limitaciones del sistema de justicia cuando se trata de criminalidad transnacional. Aunque finalmente fue capturada y encarcelada, lo hizo solo después de décadas de operación libre durante las cuales causó un daño incalculable. Muchas de sus ganancias nunca fueron recuperadas, y la mayoría de sus víctimas nunca recibieron justicia. El impacto de Griselda en el narcotráfico fue significativo y duradero. Las técnicas que desarrolló, desde métodos de contrabando hasta tácticas de violencia, fueron adoptadas por generaciones subsiguientes de narcotraficantes. El modelo de operación empresarial que aplicó al narcotráfico influyó en cómo los carteles posteriores estructuraron sus organizaciones. Hoy en día, Griselda Blanco sigue siendo un personaje de fascinación en la cultura popular. Se han producido documentales, series de televisión y películas sobre su vida. Para algunos, es vista como una figura casi mítica de poder femenino, aunque profundamente oscuro. Para otros, es simplemente una asesina responsable de destruir innumerables